Bueno, Bueno, nos reímos. Bonanza, claro. Bonanza, claro. Bonanza, La familia Cartwright, porque hoy... con el gordo Hoss, que murió recientemente, y el pequeño era Michael Landon. Sí, es Claro verdad. que sí, es no, verdad. que luego fue bueno. vamos, y además se quemaba, salía Bonanza, se quemaba. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Juan Hermida, que presenta, los que nos estáis viendo en la tele, estos libros que ya se ve que son fantásticos, que son El Oeste de Plástico y Soldaditos de Plástico, 2 libros que están autoeditados por Juan Hermida, y ahora nos va a explicar, en fin, en qué consiste, porque bueno, son libros que recogen pues todas las figuras de vaqueros, indios, colonos, diligencias, fuertes de madera, caravana, etcétera, que se fabricaron en la edad de oro de los juguetes en España. ¿Cuál fue la edad de oro de los juguetes en España y cómo te hiciste tú con 12.000 piezas que me has contado que coleccionas, además de cajas de juegos de mesa y de todo tipo de juguetes? A ver. Bueno. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, hola, buenos días. Bueno, por pura nostalgia. También es cierto que cuando yo empecé era bastante más sencillo que ahora, esa es la verdad. La razón por la que empecé a publicar estos libros fue la divulgación, la difusión. Esa es la verdad. Lo que me animó muchísimo fue compartir toda esa información que yo tenía, porque por varias circunstancias en mi vida, pues acabé entrevistando como a 150 jugueteros de la época que iban falleciendo por edad. Es que me dijiste que te parecía que realmente se había convertido en una manera de recuperar una parte de la historia de España a través de los juguetes. De la historia popular, porque no hay nada más popular que el juguete. Y estos eran juguetes pobres. Bueno, juguetes como estaba España todos, entonces. Para todos. Porque los querían los que tenían dinero y los que no. Porque eran accesibles y eran artesanales. Totalmente. Además. Claro, los fuertes de madera eran hechos por carpinteros. Entonces, claro, llegaban a una juguetería y decían: hola, señor Manuel, que soy carpintero, ¿quiere que le haga algún fuerte? Pues sí, mira, vamos a hacer de 2 precios, uno con torre, otro con 2 torres y una casa para... Y que tenga una casa y que tenga cuadra para caballos, pero no sé si voy a tener caballos, pues quitamos la cuadra. ¿Así? Y era así. Era así. Y son así, además. Claro, entonces me dice mucha gente: es que el fuerte que yo tuve de mi infancia no aparece. Claro, es que hubo cientos. Sí. Sería para escribir solamente un libro, porque eran totalmente artesanales. Y de hecho, la pintura de las figuras pues era igual, era artesanal. La hacían, era tal el volumen que tenían estos fabricantes, que se las pasaban a señores, familias que se prestaban a ello, recogían los viernes las figuras, sin pintar, les daban los pinceles y las instrucciones de los colores con las pinturas, y cada lunes pues había un señor en la entrada que iba recogiendo, iba pasando un control de calidad e iba recogiendo las figuras. Entonces, es verdad, Juan, que también se compraban más baratos en kiosco, en las bolsitas esas que te daban 5 sin pintar. Sí, claro, por esa razón. Pero hay una cosa curiosa, pero eso es un poco posterior, al menos en Teruel. Sí, Lo que a mí me llega son los primeros, que aún no es el plástico, es esa goma, que es los de Reamsa, que normalmente venían en Teruel, todo venía de Valencia, toda la juguetería siempre ha venido de Valencia. Y entonces el problema es que no llegaban muchos, y además, claro, pues cuando llegaban los reyes, los papás no sabían aconsejar exactamente, porque no había televisión. Es que no había televisión, hay que recordar. Los años 50, que es una edad de oro del juguete artesanal, que es cuando están más de moda los indios, los vaqueros y tal, que luego llegan enseguida, y lo primero que aparece son series del oeste en la televisión. Rin Tin Tin, Chavo Rosti. Está todo muy bien explicado en El Oeste de Plástico. Claro, y en las películas, todo lo del coronel Custer, el Little Bighorn, o sea, todo eso está explicado. Claro, exactamente. Entonces, claro, y además en los tebeos. Exacto. Mendoza Col. Las novelas. Las novelas gráficas. Buffalo Bill. También en cromos. Y no solo te has documentado, las has fotografiado, las has documentado y además las has publicado. Quiero decir que es un trabajo absolutamente artesanal también. Eso es. ¿Cómo se te ocurre esta idea de hacerlo así, aparte de por una cuestión de añoranza? Bueno, desde muy pequeño, una de mis pasiones eran los libros. Entonces, desde muy joven ya empecé a escribir.
esa es la verdad, y hacer fanzines de música, precisamente. Y entonces hubo un momento que, por esta serie de circunstancias, se me ocurrió pues compartirlo con los demás haciendo un primer libro. Ese primer libro pues resulta que también por X razones, o sea, de hecho vino un editor a mi casa y no venía el libro, venía a comprarme la colección del Jabato y del Capitán Trueno. Hombre, de Estereoplas. Claro. Entonces, y les dijiste, no, la colección no te la vendo. No, sí. ¿Se la vendiste? Sí, se la vendí. Y se la vendí y entonces me dije, ¿por qué no haces un libro? Y de Reamsa. Sí. Porque resulta que el dueño de la editorial era fan de Reamsa. Es lo que me pasa a mí, claro. Que en mi infancia siempre en Teruel los que se vendían eran los de Reamsa. Claro. Y lo que a mí me dejaron los Reyes Generosos un día fue un cacao que ahora voy desbrozando. Un capitán del ejército unionista, 3 del ejército confederado y un mexicano que está en el suelo disparando apoyado en el sombrero. Y eso era todo lo que tenía. Los indios los tenía que poner de la cabeza, que no paraban de... Lo que se dice un equipo reducido. Pero tenía el fuerte. Y yo teniendo el fuerte, ya lo demás ya no tenía mayor importancia. El Forti, que es como se llamó una película, que luego hay muchos que cogieron de el nombre Forti, que es la película, y ya los demás se llaman Fuerte Texas, Fuerte Apache, Fuerte tal, pero Forti, que yo pensé, digo, esto será inglés, será indio, y era una película. Hay algo muy bonito que me ha contado antes Juan mientras esperábamos para entrar, que es cómo de pequeño tú te fijabas en estas figuritas que en realidad también, digamos que se junta con tu pasión por la escultura, porque algunas de ellas, o por el arte, por algunas de ellas dices es que eran esculturitas perfectas. Correcto, y además descubriste a fuerza de mirarlas que se parecían, o más bien eran iguales a las figuritas religiosas del Belén. Cuéntanos esta historia. Bueno, yo desde pequeño, pues un poco como te pasa a ti, Federico, esas figuras de goma de Reamsa, de Peck Hermanos, de los primeros fabricantes de los años 50, son especiales en todos los sentidos, cómo están pintadas, el detalle, las esculturas. Entonces yo me fijaba de niño que no eran iguales unas y otras. Yo jugaba igual, por supuesto, porque un niño, lo que hace el juguete es precisamente eso, potenciar la imaginación del niño. Entonces, yo me daba cuenta que no eran iguales, pero ya desde muy pequeñito, esa es la verdad. Precisamente por una caja que me trajeron los generosos Reyes de Historex, que eran unas figuras alemanas que se importaron por Exin para el Exin Castillos. Entonces, yo me di cuenta que esas figuras eran perfectas y además eran muy delicadas. Entonces yo no las metía en el bote de Colón, sino que las tenía separadas con mucho, porque los Reyes solo aparecían una vez al año. Entonces, claro, había que cuidarlo todo mucho. Y entonces, como digo, pues por varias casualidades de mi vida, pues llegó un punto que, coincidiendo con la visita de este editor a mi casa, que era pues coleccionista, no era más que eso, pues vino otro y me dijo que, un familiar, que si sabía de quién había fabricado unas figuras. Entonces le di la vuelta y fue como una cuestión del destino. O sea, nunca apareció un número de patente, pero en esa apareció. Entonces ponía pat, punto y un número. Me dijo, ¿y quién lo fabricó? Digo, pues mira, no lo sé, pero son antiquísimas, o sea, no sé. Bueno, pues pásate por Patentes y Marcas el lunes y te digo quiénes son. Entonces me fui, ahí pasé varios años. Sí, claro, porque había que mirar expediente a expediente, porque no estaba ni informatizado. Claro. Entonces, claro, el lunes, cuando fui, con toda curiosidad, pues me sacó un expediente y había fotografías y dibujos y, sobre todo, lo más importante, el nombre. Volví a mi casa y en las páginas blancas descubrí cómo se llamaba y llamé. Y entonces descubrí su historia y eso me animó ya a ir la misma constantemente. Fábrica, ¿no? Claro. Era la misma fábrica, Juan, que producía figuras religiosas y... Claro, y entonces, entre los muchos fabricantes a los que entrevisté, que fueron aproximadamente como 150 de la época, había un denominador común que me decían que lo hacía el taller de Castells, de Martí Castells. Entonces yo lo conocía por ser uno de los más importantes talleres de arte religioso en el mundo.
Entonces descubrí, cuando hablé con el taller de Castells, que también lo localicé, que 6 meses al año se dedicaban al juguete y 6 meses al año al arte religioso. Y el molde era el mismo. Claro. Y entonces, claro, las figuras de pesebre, de plástico, eran las mismas ya caras. Ya me caían a mí bien, y tenían que ser buenos como los pastores que llevaban algo. ¿Y dónde lo almacenas todo esto? ¿Tienes algún museo? No preguntes. ¿O tienes Diógenes? Eso es otro tema. ¿Pero no te han planteado hacer una especie de museo o algún sitio donde exhibirlo? Si te soy sincero, sí, desde hace bastantes años, pero aquí en Madrid, porque no hay museos. No hay ningún museo del juguete. Y hay 14 en España, pero ninguno en Madrid. Entonces, bueno, eso es intolerable. Qué raro. Sí, y hay mucho coleccionismo. Hombre, muchísimo. Y además mucha gente que viene o que piensa que a lo mejor en Madrid lo encuentra. Claro, es más, desde el punto de vista turístico, es un atractivo turístico muy grande. Claro. Pero bueno, por diversas circunstancias, pues no ha llegado nunca a surgir. Pero si esto siempre por esta cosa que tenemos en España de no poner en valor lo nuestro, porque quiero decir, parece ser, yo lo he descubierto leyendo tu libro, que somos unos grandes en lo de los juguetes. O sea, que somos una potencia y además con mucha gracia, porque esto es una cosa popular, pero con mucha gracia. Claro. O sea, que regalarnos un museo del juguete en Madrid, ¿no? Claro. Mariquita Pérez debería tener un lugar en ese museo. Todo, exacto. De hecho, nos unimos los mayores coleccionistas, precisamente para montar ese museo, y no ha sido posible por diversas ¿Cómo podemos, Juan, encontrar tus libros? Porque te los estás autopublicando, tienes página web, danos todos los datos para que nos podamos hacer con ellos, entre otras cosas porque los publicas gracias a un crowdfunding. Sí, exacto. Yo realmente estos libros son los primeros de este tipo de formatos. O sea, normalmente, como el último tiene 1200 páginas, son 2 tomos enormes en una caja de lujo y demás, siempre son de un gran formato. Entonces, como mi objetivo, pero que es precisamente el Plastic Toy Figures, por eso tiene esta esquina. Pero claro, es inencontrable, porque claro, el libro, la última vez que lo vi, se vendió en 650 euros, ya hace como 2 o 3 años. Entonces, pero mi objetivo es la divulgación y la difusión. Entonces decidí crear 3 pequeños libros basándome en eso, pero volvérmelos a inventar. ¿Por qué? Porque para hacer lo mismo no lo hubiese hecho. Para que la gente pudiera adquirirlos. Es un concepto por completo. Claro. ¿Cómo los adquirimos? Que nos quedamos sin tiempo. Por un lado, pues en Amazon o en Todo Colección, pues simplemente el oeste de plástico y aparece, o si no, en mi página web, que es coleccionismodejuguetes.com. Gracias, Juan. Muchísimas gracias y enhorabuena. Qué envidia. Qué envidia. Vamos a ver. Antes de despedirnos, mira, el ejemplo de que funciona la crema despigmentante es la propia Bea de la Torre, ¿verdad? Que siempre tiene buenísima cara. Es que en Mediterráneos tenéis productos absolutamente buenos y beneficiosos para nuestra piel, ese órgano tan grande, pero que hay que cuidar tanto. Bea, buenos días. Buenos días. Y sobre todo naturales, porque comentaros que la despigmentante de Mediterráneos tiene más de un 95% de componentes naturales, y os voy a comentar un poquito la tecnología que tiene. Por un lado tiene la tecnología Biogomase, que es como una goma de borrar, que es hidroxipropilcelulosa con vitamina E, que lo que hace es una exfoliación suave en la piel y elimina las manchas superficiales de la piel, renueva la piel y ilumina la piel. Luego, por otro lado, tenemos otra tecnología que sería el Axolite, que es el extracto de trigo blando, que lo que hace es inhibir la formación de la melanina, que es lo que produce las manchas de la piel, porque actúa sobre la enzima, sobre la tirosinasa. Entonces evitamos que de la tirosina se forme la melanina y inhibimos las manchas que todavía no se han formado. Eso es. Luego también tenemos otro componente natural que nos encanta, que es el ácido fítico, que proviene de la semilla del grano de arroz, que se ha utilizado desde la antigüedad pues en Asia. Las geishas, que utilizaban mucho con esa piel tan blanca, homogeneiza el tono de la piel y elimina manchas. Y luego tenemos también, para complementar, productos naturales como el extracto de magnolia, que tiene un efecto antiinflamatorio, la caléndula, que es calmante, aceite de babasú, que es hidratante, y luego también tendríamos el de sándalo, que es antioxidante, y el aceite de yoyoba, que es súper completo. Muy bien, pues en página web www.mediterraneos.com. Y además hay ofertas. Sí, ahora que viene San Valentín. Sí. ¿Hay alguna mujer que haya rechazado alguna vez un potingue? A ver, en la historia de la humanidad, desde la Venus de Willendorf... que huelan bien...
eso es un elemento. Suele pasar. No, es que ahora se han puesto de moda algunos que huelen un poco como a salmón y cosas así. Eso es para que parezcan más naturales. ¿El salmón? El salmón está bien para el mar, para el pescado, para el río. O sea, el perfume tiene que oler bien. Y las cremas también. Gracias, Bea. Muchas gracias. ¿Mañana a las 6? Hasta mañana a las 6. Pásenlo bien.